Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mientras tanto damos un tiempito para que se sigan conectando. Espero que haya sido realmente de utilidad la clase del viernes pasado. Hoy nos volvimos a ver en muy poquito tiempo. Esta es mi quinta clase. Me falta una clase más que es el lunes que viene y termino con los temas que a mí me compete dar en este curso. De todas maneras, yo envié los PowerPoint de la clase pasada donde están las fórmulas para que ustedes de esa manera puedan tener. Demasiado lerdo. ¿Qué es demasiado lerdo, Carolina? Lo que yo estoy hablando. Buenas tardes a todos. Bueno, si recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo cómo se tasaba un inmueble desde el punto de vista de lo edificado y estuvimos también viendo cómo se tasaba un lote, utilizando, ¿no es cierto?, ya sea la tabla de Fitti y Cervini o la tabla del Tribunal de Tasaciones. Recuerden que Opa, ustedes pueden elegir entre una cosa u otra, entre una tabla u otra. No usar las dos, ¿no? Es una tabla u otra. Bueno, ya aprendieron cómo sacar el precio único de la zona y demás. Lo que vamos a seguir hablando hoy un poquito es de seguir hablando de lotes, cómo tasar lotes, ¿no? Si llegamos a tasar, a ver cómo se tasan departamentos, haremos esa clase, y si no, la que viene vamos a dar cómo se tasan departamentos, cómo se tasan oficinas y cómo se tasan locales. Eso es el plan, ¿no es cierto?, que está de los temas a tratar. Las clases no se están subiendo rápido. La verdad que no sabría decirte, Mariana, porque no soy yo la que sube las clases. Pero bueno, ya voy a decir al área que le compete para que puedan subir un poquito más rápido las clases. Bueno, lo que vamos a hablar entonces hoy es cómo se tasa un lote esquina. Para tasar un lote esquina tenemos que tener en cuenta una tabla en especial, que es la tabla de Valvano. Recuerden que para poder tasar lotes mediales podemos utilizar la tabla de Fitti Cervini o la tabla del Tribunal de Tasaciones. En este caso que vamos a tasar y vamos a aprender a utilizar las fórmulas que se aplica para un lote esquina, vamos a utilizar la tabla de Valvano. Eso es lo bueno, ¿no es cierto?, que ustedes sepan identificar qué tabla tendrían que utilizar conforme al bien que ustedes tengan que tasar. Entonces, para un lote esquina, repito, lo que vamos a tener que tasar es, lo que vamos a tener que aplicar, perdón, es la tabla de Valvano. Vamos a suponer que este es un lote que está en un lote esquina. El A, donde ustedes ven acá, A sería el frente y el B sería el fondo. Si bien también vamos a poder ver la superficie total a través del cedulón de rentas o el municipal que ustedes puedan tener, muchas veces ustedes quizás como tasadores, si es solamente el lote que está allí, ustedes van a tener que decir cuál sería el lado A y cuál sería el lado B, es decir, cuál sería el frente y cuál sería el fondo. Alejandro levantó la mano. ¿Qué calle se toma? Sí, Alejandro, te escucho. ¿Me está escuchando bien ahí? Sí, perfectamente, Alejandro. Mire, yo quería molestarla y volver un poquito hacia atrás a algo que me quedó dando vueltas el día viernes de las tasaciones que estuvimos haciendo el ejemplo de acuerdo a la tabla que estábamos de Heideke. ¿Está bien? Puede ser que estamos buenos. Sí, Ahí Alejandro. nosotros es algo, a ver, no es para discutir, no poner a discutir una tabla, digamos, que ya se está usando simplemente para encontrarle lógica, para saber dónde, cómo manejarlo.
Sí, Nosotros en el ejemplo que hicimos, se sí. tomaron 2 lotes de referencia. Estamos hablando de la de Ross Heideke, que vos me estás hablando, porque dimos dos temas diferentes. Uno era Ross Heideke, que es utilizamos pura y exclusivamente para saber el valor de una superficie cubierta, no de un lote, ¿eh? No, perdón, no, estoy equivocado yo. No, la del Está. lote, la del lote. La del lote, bueno, La del lote. ahora sí me pongo en Bueno, situación. Sí, la del lote. Alejandro. Vamos a la del lote. Ahí Sí, tomamos 2 lotes testigos. sí, sí, Bien. señor. Que inclusive surgió como una especie, digamos, que yo hice ahí, escribí una consulta que una de las compañeras me dijo de que la diferencia de tasación era porque uno tenía 10 y otro tenía 12. Que en realidad lo que yo estaba viendo que no era así, porque en realidad estábamos tomando metros cuadrados y no estábamos diferenciando cuánto tenía de frente y cuánto tenía de fondo. Simplemente se Eh, tomaban los 300 metros cuadrados en Tal términos cual. lineales, digamos, 300 metros y se acabó. Sí, Bueno, Alejandro. a mí lo que no me quedó claro es lo siguiente. Los 2 lotes que tomamos como testigos, los 2 lotes, el promedio, o sea, del metro cuadrado, el valor del metro cuadrado de cada uno de ellos, nos daba, bueno, no me acuerdo, acá no lo tengo anotado, pero nos daba menos de lo que salió finalmente el valor del lote que nosotros estábamos tasando. Que, Sí, claro, yo después revisé la cuenta porque yo digo, claro, si el primer lote me daba menos y el otro me da dando más, y yo hago un equilibrio y hago un promedio, puede ser que si uno me daba 10 y el otro me daba 14, a mí el mío me hubiera dado 12 por una cuestión de equilibrio. Pero los dos, el metro cuadrado me estaban dando uno 10 y el otro 11, y resulta que el precio del metro cuadrado del que yo estaba tasando aplicando la regla me terminó dando 13, o sea, me termina dando el metro cuadrado más caro que cualquiera de los 2 lotes testigos, teniendo en cuenta que si bien tenían una diferencia de cantidad de metros, yo estaba dividiendo el metro cuadrado, con lo cual... Entonces, eso no lo entendí, por qué me dio más, me bueno, está dando más la tasación de cualquiera de los 2 lotes testigos. sí, te entiendo, Alejandro, y es más simple de lo que vos pensás. Me parece que Sí, estás haciendo un poquitito de lío, que es también muy lógico lo que vos me estás presentando. Primero que esos son lotes que se han, son lotes que se han inventado, digamos, o se han buscado al azar a está modo bien, ejemplificativo, primero. está perfecto. Segundo, puede ser que un lote, más allá de que sea dimensiones menor al lote que vos tengas que tasar, el valor quizás sea superior al lote que vos tengas que tasar. ¿Por qué? Porque va a tener que tener en cuenta dónde está ubicado, quizás está ubicado en una arteria que tiene un poquito mayor el valor del metro cuadrado, por eso es mayor el valor total con respecto al que vos tenés que tasar. Está bien, ¿Entendés? No siempre va pero a ser porque es mayor en la superficie, va a ser... no, ya sí, pero lo que yo voy acá, profe, es lo siguiente. O sea, acá, o sea, yo no voy a la tasación del terreno en sí, sino a la matemática. A mí la Sí, matemática me está, o sea, aplicando las tablas, la fórmula, sí, y yo tengo al margen de la ubicación, de los metros, de cuánto tiene de frente o lo que sea, yo tengo tengo un precio de un metro cuadrado. Tengo otro precio de otro metro cuadrado, que son 2 lotes testigos, independientemente de dónde están ubicados, cuánto miden. Yo tengo el sí. precio del metro cuadrado. Sí, son Y comparables que yo, vos tenés, esos sí. 2 metros cuadrados, esos dos precios de esos 2 terrenos testigos, me terminan dando el que yo quiero sacar siempre por encima. Y no estamos hablando de ubicación, ni estamos hablando de metro, estamos hablando metro, tengo un número por acá y otro número por acá que me están dando siempre inferior al que yo voy a sacar cuando le termino aplicando la tabla. ¿Me explico lo que yo le quiero decir? Sí, pero en realidad no siempre va a ser esa misma regla que te va a dar, va a depender, hay veces que te va a dar mayor, otras veces te va a dar menor,
no es una regla que siempre se va a aplicar así. Acordate que las tablas vos lo usás como parámetro o para tener un cierto modelo para poder llegar a una estimación de valor. Yo siempre hablo de que una tasación es una estimación de valor. Y te digo por qué estimación, Alejandro. Porque esos comparables que vos puedas, vamos a suponer que hoy vos tenés que tasar un lote, ¿sí? Y buscás dos testigos, como decís vos, dos valores o comparables, como le digo yo en la zona. Quizás el de la esquina que vos tenés, o vamos a suponer que vos tenés que tenés como comparable, la persona que lo evaluó en un valor superior al que realmente tiene que ser. Porque no sé si vos estás en el área de la inmobiliaria, pero muchas veces los valores no pone un tasador o una persona idónea. A veces ponen los dueños conforme a las necesidades que cada uno tiene. Y ese es el comparable después que utilizamos. Yo le entiendo, por eso yo me estoy basando solamente en la parte numérica y no en la parte de la tasación propiamente dicha. O sea, al margen, dejemos de lado, esto no es una tasación de terreno. Tengo dos valores y llevo un tercer valor que siempre es mayor que cualquiera de esos dos valores cuando lo tengo si uno es mayor y el otro es menor, me puede dar un valor intermedio, pero siendo los dos menores, ¿por qué me da el tercer valor siempre me da mayor que los otros dos iniciales? ¿Hiciste más ejercicios y te dio la misma? ¿Hiciste otros ejercicios para ver si realmente te da esa regla, Alejandro? Da un poquitín por encima de los testigos. A ver, de nuevo, yo no voy a discutir una tabla que se usa para esto, simplemente que yo lo quiero entender, el concepto por el cual me da eso, porque si yo tengo un terreno que vale 10 y otro terreno que vale 12, y cuando yo voy a tasar el terreno que esté en el medio de esos dos me da 14, digo, ¿por qué me está dando 2 puntos por encima del más caro de los dos y no un valor intermedio cuando estoy tomando dos testigos, uno más caro y otro más barato? Al margen, digamos, de la ubicación y de todo. Este tipo lo tasó caro, el otro pidió más barato porque lo quiere vender. Lo que sea, no importa. Yo tengo dos valores matemáticos. Tengo un número 10 acá, un número 12 acá, los mezclo y me sale 14. Entonces eso es lo que no entendí. Sí, a veces te da eso, otras veces te da menor valor. A veces te da menor valor. Y ahora te vas a dar cuenta cuando demos lote esquina, que, bueno, pero acá vamos a tener pura y exclusivamente teniendo en cuenta qué zona aledaña está este lote, te puede dar mayor o te puede dar menor. Pero es como para que tomes como un parámetro, Alejandro. Puede ser que te haya coincidido que te haya dado mayor valor y en otras oportunidades te va a coincidir que va a ser menor valor. Pero es como para que vos tengas un cierto, sí, como siempre digo, parámetro entre un valor y otro, y después vas a ser vos como tasador el que vas a utilizar tu criterio personal. Si está a lo mejor en una vereda, si estamos hablando de una arteria comercial, hay veces que en una arteria comercial o una avenida, una cuadra, o la vereda del frente puede ser que tenga mayor valor que la del frente, que la del otro lado, y solamente está la calle que los separa. Pero sin embargo van a tener diferente valor y estamos en la misma zona. Bueno, por eso te digo, usalo como parámetro. Como parámetro, está bien. Sí, más o menos para vos poder tener una regla o un modelo a seguir para llegar a esa estimación de valor. Por eso yo siempre hablo de estimación de valor, no una tasación inconcreta, porque si vamos a lo de Ross Hay, que yo a lo mejor puedo decir que para mí el estado de una casa es bueno y para vos es muy bueno. Entonces allí pues ya vamos a tener valores diferentes y estamos los dos tasando el mismo inmueble. Está perfecto. ¿Sí? Eso sería a grandes rasgos. Es distinto porque los demás tienen distintos coeficientes. Sí, también son diferentes coeficientes, en eso es cierto también, que acá está contestando un compañero. Al ser diferentes frente y fondo, van a variar también los coeficientes que nosotros extraemos de las tablas. ¿Sí? Pero claro, eso.
Yo iba a eso, que vos los comparables los tenés hechos con distintos coeficientes de distintas medidas, y como decían recién ahí en los comentarios, mayor cantidad de comparables tengan, más equitativo va a ser el valor, o más real o más cercano a lo real. Yo ponía ahí en el chat que yo tengo el antecedente de los últimos 5 sitios que vendí, al valor real que se vendió, y cada vez que hago una tasación o una estimación de valor de algún sitio, lo llevo al dólar oficial del día. Entonces tengo un parámetro también actualizado con el dólar. Entonces eso me da generalmente el valor más real posible. Y tengo 5 terrenos de distintas medidas, o traté de buscar comparables totalmente diferentes para que me dé un promedio, digamos, para que me dé un promedio equitativo. Así es. ¿Quedó un poquito más claro, Alejandro, o te confundimos más con Lucas? Bueno, gracias. Me están preguntando acá si estoy subiendo al aula virtual. En realidad yo no soy la encargada de subir al aula. Yo paso a otra persona y es esa persona la que sube los PowerPoint. Mi idea es subir todos los PowerPoint que yo estoy dando para que ustedes después lo tengan eso como material complementario, o para que ustedes tengan las fórmulas de lo que yo voy utilizando para el día de mañana, cuando ustedes tengan que aplicar algún caso determinado. Entonces, todo lo que yo estoy dando acá en clase, todos los voy subiendo. Pero ya depende del colegio ya voy a pedir al colegio que lo suba más rápido a esos contenidos, porque ya no depende de mí, yo simplemente envío el material y ya el área técnica es la que sube, pero no se preocupen que les voy a decir que se apuren un poquito más en subir esos PowerPoint, porque yo los he enviado. No tenemos material disponible, bueno, quédense tranquilos, no se apresuren, voy a hablar entre hoy o mañana con el área respectiva para que suba todos los PowerPoint que va a subir. Lo de hoy también les voy a enviar al área para que puedan ustedes tener también como complemento, ¿sí? De lo que vamos a hablar hoy, que es justamente de la tabla de Balbano, que es el lote esquina. Si bien por ahí ustedes pueden decir, ¿cuál sería el frente, profe, y cuál sería el fondo? Leí por ahí uno de los chats que decía que muchas veces el frente es el que tiene mayor circulación o mayor importancia desde el punto de vista de la arteria. Sí, puede ser ese, o si no, de la otra manera, lo tendríamos que poner nosotros, según nuestro criterio, estimativamente cuál sería el frente y cuál sería el fondo, para poder aplicar a la fórmula. Porque para aplicar la fórmula de Balbano tenemos que saber el frente y el fondo para poder aplicar esa fórmula. Por eso, como una cuestión de criterio, para que ustedes puedan entender cómo es esta fórmula, es que yo digo que el lado A va a ser el frente y el lado B va a ser el fondo. Y como yo les explicaba el otro día también, siempre, o por lo general, o es mi criterio, obviamente, quizás otra persona tenga otro criterio, si yo digo, por ejemplo, un lote de 15 por 25, estoy nombrando siempre primero los metros de frente. Entonces digo 15 por 25, quiere decir que 15 es el frente y 25 es el fondo, como para que todos tengamos un mismo criterio para ver. Bueno, ahora, ¿qué sería entonces lo que tendremos que utilizar? Dijimos, el lado A vamos a suponer que es el frente, este es un lote esquina, y el lado B sería el fondo. ¿Cuál sería la fórmula que tendríamos que utilizar? La primera fórmula que tenemos que utilizar es F más F dividido F. ¿Qué quiere decir eso? Y si ustedes pueden ver acá, están viendo que F y F en realidad sería frente más frente dividido frente. Pero ¿por qué está esta F con mayúscula en comparación con estas otras dos que están en minúscula? Porque la fórmula correcta de decir sería que la fórmula de Balbano, la primera que tenemos que aplicar es frente más frente dividido frente de mayor valor. Por eso ustedes ven acá que este frente está con mayúscula. Repito, sería frente más frente dividido frente de mayor valor.
Y acá tengo que hacer una aclaración que tienen que tomar realmente mucha atención en esta aclaración que yo voy a hacer. Cuando uno dice frente de mayor valor, yo no me refiero al frente de mayor valor en metros. Me refiero al frente de mayor valor económico. ¿Por qué? Porque si vamos de nuevo al ejemplo de la lote esquina, quizás este, que yo lo tomé por frente, el lado A, salga el valor del metro cuadrado en esa zona 500 pesos. Estoy diciendo cualquier valor, ¿no? A modo ejemplificativo nada más. Y el lado B, que sería el fondo, a lo mejor son 12 metros, dijimos que el lado A es 15 metros y el lado B es 12 metros, pero a lo mejor este lado B tenga 800 pesos el valor del metro cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser el frente de mayor valor? El B, no porque es 12 metros, porque si vamos al caso en cantidad de metros, sería el A que dijimos que es 15 metros. Pero este lado B dijimos que el valor es 800 pesos. Entonces lo que yo haría acá en mi fórmula es 15 más 12 dividido 12, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el de mayor valor económico, ese es el que yo tengo que tener en cuenta, no el mayor valor desde el punto de vista de metros. ¿Se entendió esto? De todas maneras, como siempre les digo, vamos a ir a un ejemplo concreto y ahí van a ir entendiendo cómo es. La fórmula de Balvano es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque dijimos que el primero, y acuérdense por favor de ir anotando las referencias para acordarse qué significa F más F y demás. Entonces, vamos a decir que la primera fórmula que hay que aplicar es frente más frente dividido frente de mayor valor. Si quieren ponerlo entre paréntesis, pongan de mayor valor económico, no de mayor valor con respecto a los metros de los que estamos hablando. Esa sería la primera fórmula que tendríamos que utilizar. La segunda fórmula que vamos a utilizar es lo que se llama BU por CE por CM. ¿Qué quiere decir esto? Valor único por coeficiente esquina por coeficiente medial. Repito, la segunda fórmula que vamos a utilizar es B corta U por CE por CM. Quiere decir valor único por coeficiente esquina por coeficiente medial. Y aquí en el coeficiente medial es lo que vamos a volver a traer la tablita, ya sea de Fitti y Cervini o la del Tribunal de Tasaciones, para poner el coeficiente de ese lote que vamos a hacer como si fuera un lote medial. Y acá en el coeficiente esquina vamos a poner el coeficiente esquina que me da Balvano, que ya vamos a ver cómo es, y el valor único sería el precio de mayor valor que tiene si tengo que hacer entre el lado A y el lado B. Vamos a un ejemplo más concreto. A ver si hay alguna pregunta. ¿Por metro o final? Por metro. Valor por metro. Acá estamos hablando. Acuérdense que nuestro objetivo en todos los casos es saber cuál es el valor del metro cuadrado para después multiplicar por la superficie total de lo que yo tengo que tasar. Entonces yo siempre, el quid de la cuestión o mi objetivo va a ser saber el valor del metro cuadrado, ya sea el valor del metro cuadrado como lo buscamos cuando estuvimos haciendo lo de Ross-Heidecke, que hicimos la depreciación y logramos saber cuál era el valor del metro cuadrado de eso ya depreciado, y después multiplicamos por la superficie cubierta que tenía Ross-Heidecke en la casa que tasamos la semana pasada. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Nuestro objetivo va a ser saber cuál es el valor del metro cuadrado para, teniendo las características, ¿no es cierto?, específicas de lo que yo tengo que tasar, para por última opción multiplicar por la superficie total de lo que yo tengo que tasar. Entonces, vamos a un ejemplo concreto.
Vamos a suponer que yo tengo que tasar un lote que tiene 25 metros de frente por 16 de fondo. ¿Sí? Acuérdense que decíamos como a un modo de unificar o aunar criterios, el lado A sería el frente y el lado B sería el fondo. Pero ¿qué pasa? Haciendo yo averiguaciones en la zona, averigüé que en este lado A, el valor del metro cuadrado en esta arteria es 800 pesos. Y la arteria donde está el lado B es 600 pesos, el valor del metro cuadrado. Repito, entonces, teniendo yo estos datos, voy a poder hacer la primer fórmula, que decíamos que era frente más frente dividido frente de mayor valor económico, no de metros. Acá justo coincide que el mayor valor económico es el que tiene mayor valor en metros, porque estamos hablando de 25 metros. ¿Sí? La otra cosa que yo voy a tener que saber, y ahí ya vamos a ir a la tabla de Balbano en sí, son las tablas digitalizadas que yo les envié, si pueden tener a mano, por favor, o acá yo les estoy buscando para que podamos ver y ustedes puedan entender cómo es. Esperen que llegue a la tabla. La tabla de Balbano. ¿Qué me dice la tabla de Balbano? Tengo acá los números, que serían los coeficientes, y después tengo tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4. Acá dividen estas 4 tablas, pero esta tabla 1 se refiere a las zonas céntricas comerciales. La tabla 2 se refiere a que esté ubicado el lote que yo tengo que tasar en una zona que es comercial y residencial intermedia. La tabla 3 corresponde al que yo tengo que tasar si corresponde a una zona familiar con algunos pequeños comercios, y la tabla 4 corresponde a barrios en formación. Repito otra vez. Esta tabla de Balbano va a tener en cuenta en qué zona está emplazado ese lote, esquina que yo tengo que tasar. Entonces puede estar emplazado en una zona céntrica comercial, que corresponde a la tabla 1, puede estar emplazado en una zona comercial y residencial intermedia, que eso correspondería a la tabla 2, puede estar emplazado en una zona familiar con algunos pequeños comercios, que esto se encuadra en la tabla número 3, y una zona que esté ubicada en barrios en formación, que esto pertenecería a la tabla número 4. ¿De dónde voy a sacar yo si es una zona céntrica, si es una zona comercial? Es decir, ¿de dónde voy a sacar yo dónde voy a encuadrar al lote que yo tengo que tasar? Si la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3 y la tabla 4. Lógicamente no me va a decir el cedulón de renta ni el cedulón municipal. Esto va a ser según la inspección ocular que realice el tasador. Entonces yo cuando vaya y lógicamente inspeccione la zona, yo, según mi criterio, lo voy a encuadrar a ese lote en la tabla 1, 2, 3 y 4, conforme a las características que yo vi que tenía la zona. Entonces, respecto a eso, es el tasador el que va, repito, es el que va a encuadrar o lo va a encasillar a ese lote en la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3 o la tabla 4. Bueno, dicho esto y ya habiendo visto cómo es la tabla, esto es toda la tabla, es mucho más cortita que la que si la comparamos con la de Fitti y Servini o con la del Tribunal de Tasaciones, realmente es muy cortita. Pero no por eso deja de ser importante. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Decíamos que el lado A, o el frente, como yo lo llamo el lado A, tiene 25 metros de frente, y en esa zona el valor del metro cuadrado es 800 pesos. El lado B, que sería el fondo para mí, tiene 600 pesos el valor del metro cuadrado y son 16 metros. Entonces, aplico la fórmula, dijimos que era frente más frente dividido frente de mayor valor. Entonces voy a poner 16
más 25, o 25 más 16, no importa, dividido el frente de mayor valor, que en este caso sería el 25. Los invito, como siempre, que vayan haciendo con las operaciones matemáticas y vayan ustedes controlando también esto. Este resultado que me da es de dónde sacamos la información del valor del metro cuadrado. Y todo es investigación. Así como cuando vos vas y buscas comparables en la zona, vas a buscar también comparables en la zona, vas a investigar, vas a averiguar en las inmobiliarias de la zona y demás, a cuánto más o menos está el valor del metro cuadrado en esa arteria y cuánto está en la otra, por ejemplo. Es investigación. De allí vamos a sacar el valor del metro cuadrado, Carolina. Suponiendo que yo ya hice esa investigación y que en un lado está 800 pesos el valor del metro cuadrado y en el otro está 600 pesos, voy a hacer ahora lo que me decía la fórmula, frente más frente dividido frente de mayor valor. Entonces, ¿cómo voy a hacer? 16 más 25 dividido 25. ¿Por qué? Porque el de mayor valor económico es el de 25 metros. ¿Cuánto me da esto? 1,64. ¿Le está dando a todos el mismo resultado, supongo? Perfecto. Listo. Con este número que tengo acá, 1,64, es con el que yo voy a entrar a la tabla de Balbano. Vuelvo a entrar a la tabla de Balbano y me decía que era 1,64. Espero que ustedes lo tengan también a mano y vayan buscando conmigo. Era 1,64, pero ¿qué pasa? ¿Qué decíamos que estaba? ¿En qué zona estaba este lote? Cuando yo hice la inspección ocular, dijimos que estaba en barrios en formación. Barrios en formación. Es decir, que sería la tabla, o mejor dicho, la tabla que vamos a utilizar o lo vamos a encasillar en el número 4, que son los barrios en formación que me dice la tabla de Balbano. Ay, esto de ir y venir. Entonces dijimos que era 1,64. ¿Tengo 1,64 acá? No. Están viendo la primera columna, ¿no? Como yo estoy acá buscando en el cursor. 1,50 voy a poner. No, ¿qué voy a poner? ¿O qué voy a tener en cuenta? Más bien, el 1,75. ¿Por qué? Porque está más cerca. Entonces, decimos que es la tabla 4, ¿qué corresponde? El coeficiente 0,02. Entonces, el coeficiente esquina que tendría este lote esquina que yo tengo que tasar, sería 0,02. Repito, ¿por qué? Porque está encuadrado. Cuando yo hice la inspección ocular, me di cuenta que ese lote está ubicado en un barrio en formación. Entonces lo encuadro en la tabla número 4, que sería el 0,02. Pero ¿qué pasa? Al estar en un lote esquina, si bien acá tenemos varios criterios respecto a esto, supuestamente al estar en lote esquina tendría que tener una plusvalía. ¿Qué quiere decir? Un beneficio. ¿Por qué? Porque está en una esquina. Entonces, todas, y esto guárdenselo bien y grábenselo bien, todos los coeficientes que tienen acá, vamos a digamos, como a reemplazar el 0 por el 1. ¿Por qué? Por la plusvalía que le estamos dando al ser lote esquina. Entonces, ¿cómo se va a quedar este coeficiente? En 1,02. Todos los coeficientes que ustedes ven acá, que es 0,13, 0,17, 0,12, cuando ustedes lo pasen va a ser 1,02, 1,11, 1,06, 1,14. ¿Por qué? Porque está en una esquina. Y al ser en una esquina le tendríamos que dar una plusvalía. ¿Por qué?
por el beneficio que podría ser que esté en una esquina. ¿Buscamos un número más cerca? Sí, buscamos un número más cerca, exactamente. Siempre vamos a buscar el número más cercano, el que esté menos, el que haya menos diferencia con el número que me resultó a mí de la operación del frente más frente dividido el frente de mayor valor. El que esté más cerca acá, dentro del primer recuadro, ese es el que vamos a utilizar. Y lógicamente vamos a ver en qué tabla lo vamos a encuadrar conforme a la inspección ocular que yo realicé. ¿Está? Entonces, este 1,64 se va a convertir primero en 0,2. Pero como decíamos que era una esquina, se convierte en 1,02. ¿Por qué? Porque supuestamente digo supuestamente, ya les voy a explicar por qué, y algunos van a seguir mi criterio y otros quizás no compartan, pero bueno, así como ustedes tienen criterios diferentes, los autores de los diferentes libros de tasaciones también así lo tienen. El 1,02 es un beneficio que se le está dando por simplemente ser una esquina. Que hay algunas personas que sí lo ven como un beneficio comprar un lote esquina, pero hay otras personas que no lo ven como beneficio comprar en un lote esquina. ¿Por qué? Porque tendrían mayor pago con respecto a los impuestos, con respecto a la seguridad, no es lo mismo un lote que esté medial. Con respecto a la seguridad estoy hablando, ¿no? Al estar un lote en una esquina que tenemos, supongamos que esta es una tapia, y saltan la tapia los amigos de lo ajeno y ya están en mi territorio, mientras que al ser un lote medial es como que uno está más cubierto. Por eso les digo que hay algunos que tienen el criterio de que valdría mayor, tiene esa plusvalía por ser un lote esquina, y hay otros que suponen que no sería. ¿Por qué también lo dan como negativo? O sea, que no siempre va a valer más un lote esquina, porque acuérdense también que tenemos que, según las disposiciones municipales, hay que dejar la ochava, por ejemplo, y ahí me estaría quitando metros que a mí me corresponden, pero por una disposición municipal yo lo tengo que dejar. Si estamos hablando de un lote esquina en una zona que es comercial, y sí, ahí sí realmente sería beneficioso ese lote esquina con respecto a un comercio, si yo quisiera emplazar ahí, porque respecto al vidriado va a ser doble, va a ser mayor exposición de lo que yo tengo que exponer como a la venta. Entonces, por eso les digo que hay algunos que van a estar de acuerdo con que vale más el lote esquina, y hay otros que es relativo que valiera más el lote esquina o no, por las cosas que yo les acabo de anunciar con respecto a la seguridad, con respecto a que se paga mayores, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los impuestos, es mayor impuesto lo que voy a pagar. Entonces, por eso es relativo. Para Balbano, el que esté en una esquina, sí o sí es una plusvalía. Sí o sí es algo positivo. Por eso ese 0,2, utilizando siempre la tabla de Balbano, que es la que se encarga de los lotes de esquina, siempre se va a convertir en 1, en este caso, 0,02. O sea, el 0 se convierte en 1. Profe, esta tabla solo la usamos para lote esquina, entonces siempre reemplazamos el 0 por el 1. Sí. Tal cual, así es. Siempre se va a tener en cuenta que el 0 lo vamos a reemplazar por el 1. Eso es lo que siempre van a tener que tener en cuenta. Y solamente van a utilizar esta tabla para un lote esquina, no para un lote medial. ¿Está claro eso? Entonces, acá yo ya hice el primer ejercicio, ¿no es cierto? Que decíamos que era frente más frente dividido el frente de mayor valor. Acá le pongo acordarse del 1. Cuando ustedes vayan y tengan este PowerPoint en su poder, acuérdense por qué le puse acordarse del 1. Porque ese 0 van a tener que reemplazar por el 1. Es simplemente como una ayuda a memoria que yo les puse acá, esto. ¿Cuál es la segunda fórmula que voy a tener que utilizar? Valor único, que el valor único sería el precio de mayor valor en metros, por el coeficiente esquina, por el coeficiente medial.
Entonces, si vamos al ejercicio en sí, el valor único, que sería el mayor precio del valor del metro cuadrado, en este caso del lado de mayor valor que dijimos que es 800, vamos a multiplicar por el coeficiente esquina, que dijimos que es 1,02, que acabamos de dar esa explicación, por el coeficiente medial. Es decir, que acá voy a recurrir nuevamente a la tabla de Fitti y Cervini o al del Tribunal de Tasaciones. En este caso en particular yo utilicé la del Tribunal de Tasaciones. Por eso decíamos que es importante saber cuál es el frente y cuál es el fondo, o nosotros mismos, ¿no es cierto?, señalar cuál sería el frente y cuál sería el fondo, justamente para poder nosotros ingresar a la tabla del tribunal o la de Fitti y Cervini. Si no supiéramos acá cómo vamos a entrar a la de Fitti, si la de Fitti y la del Tribunal de Tasaciones se entra a través del frente y el fondo. Entonces, si entro por el tribunal, o utilizando, mejor dicho, la del Tribunal de Tasaciones, dijimos que es 25 de frente por 16 de fondo. Si tienen la tabla, se ve bien perfectamente que si tenemos el 25 enfrente y el 16 en fondo, el coeficiente es 1,218. En realidad acá es indistinto. Ustedes pueden utilizar el 1,218, como está acá en la tabla, o directamente utilizar el 1,21. Utilizar dos. Claro, bien, Estefanía. Bien, yo utilicé solamente dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar 800, que era el valor de mayor, mayor valor, acuérdense siempre que el de mayor valor económico, por el coeficiente esquina, que dijimos que era 1,02, por el coeficiente del Tribunal de Tasaciones, que es 1,21 o 1,218. No va a haber mucha diferencia entre uno y otro, chicos. No va a haber mucha diferencia. Yo utilicé 2 decimales nada más. Si multiplicamos 800 por 1,02 por 1,21, me da el valor de 987,36. Entonces, acá yo llegué al valor del metro cuadrado de mi lote en cuestión. Entonces, ¿cuál va a ser el último paso? Multiplicar por la superficie total. ¿Cuál sería la superficie total? Multiplico 25 por 16, que son 400 metros cuadrados la superficie total, y multiplico 987,36 por 400 metros cuadrados, y me da 394.944. El coeficiente del tribunal es 1,200. No sé qué estás viendo. Plug and Play, no sé cuál es tu nombre. Es 1,218. No sé qué estás viendo. 1,200. La ochava es 1,218. Ah, ahora sí. Sí, ahí está. Lo hagamos con 1,218. Lo hagamos juntos. Hagamos juntos, chicos. Multipliquemos todos. A ver si alguien me puede decir y lo hagamos tal cual entonces el tribunal para que se queden más tranquilos y a ver la diferencia. 800 por 1,02 por 1,218 me da 987,36. ¿Me repite, por favor, de dónde sale el 1,218? Este 1,218 me sale del coeficiente que yo saqué del Tribunal de Tasaciones, que dijimos que tiene 25 de frente por 16 de fondo.
te sugiero por favor que tengas la tabla del Tribunal de Tasaciones en la mano y veas el coeficiente que resulta del 25 metros de frente por 16 de fondo, sería, y te da 1,218. Es de allí donde sale ese número. $9.93 con 38 les dio. Profe, perdón, lo que pasa es que sí, si tomas el otro decimal más, como lo hiciste vos al principio, da perfecto. O sea, si tomas el 1,21, da 987,36. Pero Sí. si tomas tal cual dice la tabla, 1,218, ahí está la diferencia, casi insignificante, diría yo. Claro, ¿me das el resultado, por favor, si lo hiciste? No, es el que vos dijiste, poniendo 1,218 te da sí. 993,88, tal cual lo pusiste sí. Ahí. Ahí claro, está perfecto, pero la diferencia es que inicialmente vos tomaste bien, perfecto, 2 decimales. Claro, sí, por ¿sí? Eso yo les decía. Está bárbaro. Lo que pasa es que, ¿me dan el resultado por favor? ¿Alguien hace 993,88 por 400? ¿Y me dictás, por favor? Porque yo porque empezaron a ponerse nerviosos porque no había puesto los 3 decimales. Entonces dije, bueno, pongo los 3 decimales para que no se pongan nerviosos y ven que no hay mucha diferencia si tomo 2 decimales o tomo los 3 tal cual está en el... A ver, a la hora del examen, 397, 555. Sí, profe, 397,55 después. Sí, coma 2. Bueno, muchísimas gracias. Me están preguntando acá, ¿qué pasa si en el examen final les da un valor diferente? A ver, yo les voy a decir cuál es mi criterio, ¿no? Vamos a suponer que es el valor, ¿no es cierto?, que da. Pero ¿qué pasa? Otra persona, vamos a suponer que Irma Gladys tomó 2 coeficientes nada más, y le da 396.597. Chicos, ¿hay diferencia entre un valor y otro? No. No, y va a estar bien. Va a estar bien, va a estar bien. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? El procedimiento, si ustedes realmente entendieron cómo aplicar eso. Nunca van a ser los valores iguales, chicos. Yo hago una tasación, Irma hace otra tasación de la misma casa, ¿no? Lucas hace otra tasación de la misma casa. ¿Puede ella tener un criterio diferente? ¿Y va a estar mal? No, porque es su criterio. Lo malo o la diferencia o lo que yo voy a tomar especial atención es que en lugar de que salga, por ejemplo, el valor 397.555, le sale, por decirle, 197.555. Ahí sí estamos hablando de una diferencia importante entre un valor y otro. Pero esto, que puede ser que uno tome decimales y el otro no, nunca va a ser el mismo valor exacto entre uno y otro. Ninguno tampoco, por más que hayan 3 expertos tasadores, como yo hoy decía al principio, sobre todo, eso se da muchísimo, y yo pongo mucho este ejemplo para que ustedes realmente se den cuenta. Yo tengo que tasar una casa y puse estado bueno, y pone Irma Gladys que el estado es muy bueno, y ya está, ya hay diferencia de valor entre uno y otro, porque el coeficiente de ella va a ser un valor y el coeficiente mío va a ser otro. ¿Va a estar mal lo de Gladys? Y no, y el mío y tampoco, porque son diferentes concepciones. A lo mejor yo le puse estado bueno porque le falta pintura a la casa.
Entonces, para mí el estado no es muy bueno porque le falta pintura. Y a lo mejor Irma se da cuenta que le falta pintura, pero ella ve desde el punto de vista de que no tiene grietas, no tiene fisuras, no tiene humedades. Entonces, ¿ella qué va a poner? Estado muy bueno. ¿Va a estar mal? No, son diferentes criterios, pero lo importante es que al valor final que lleguemos tanto Irma como yo, van a ser más o menos parecidos. Por eso un perito de control, si va y va a estar en una tasación y yo puse un valor y yo oficial y él otro valor, pero hay poca diferencia, no va a estar mal, no va a poder refutar mucho, porque es lógico que a lo mejor él usó decimales y yo no, pero no quiere decir que esté mal. Entonces, lo que yo voy a tener en cuenta para dejarlos tranquilos a ustedes, es que el procedimiento que hayan realizado lo hayan hecho bien, que hayan entendido y que hayan realmente asimilado cómo se aplica la fórmula, qué significa coeficiente medial, cómo sacar de la tabla el coeficiente del frente y el fondo teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, si estamos en la del Tribunal de Tasaciones. A eso voy a ir, a cosas más esenciales, digamos. Obviamente el valor final también es esencial, pero si hay diferencia, poca diferencia entre un monto y otro, chicos, yo nunca he bajado en tantos años de dar clases, porque tomo en cuenta otra cosa. Para mí lo esencial es que hayan entendido y sobre todo hayan aplicado bien la fórmula. Les digo esto para que se queden tranquilos. Vamos a ver tasación de lotes irregulares, si eso la clase que viene. No sé quién me había preguntado, pero eso va a ser la clase que viene. Lotes triangulares, fondo relativo, todo eso damos la clase que viene, para que se queden tranquilos. ¿Se entendió entonces esto, lo del barrio, lo del lote, digamos, de Balbano? Realmente es muy fácil. Ahora, como yo les dije antes, podría haber, acá yo utilicé la del Tribunal de Tasaciones, podría haber utilizado la de Fitti Servini, bueno, me va a dar otro coeficiente, pero el valor también va a ser muy similar, no me va a dar el mismo valor exacto, pero va a ser muy similar el valor. Después, si ustedes quieren y tienen ganas y quieren hacer este mismo ejercicio, pero utilizando la de la tabla de Fitti y Servini, van a ver que son valores que están rondando muy parecido al valor final al cual llegamos nosotros acá. ¿Pero por qué va a ser un valor diferente? Porque es otro coeficiente el que van a utilizar. Perdón, a la ochava la descuenta al final, no. No se hace directamente el valor total. El valor total se hace. No voy a hacer después, no voy a descontar la ochava porque eso es algo, una disposición municipal. ¿Cómo determina la combinación de tablas? ¿Cómo determina la combinación de tablas? Supongo que me estás preguntando si uso la del tribunal o la de Fitti y Servini. Ni según mi criterio. Si quiero, utilizo la del Tribunal de Tasaciones, si quiero, utilizo la de Fitti y Servini. Lo que sí, en este caso que estamos hablando del lote esquina, sí o sí voy a tener que utilizar el coeficiente de Balbano y el coeficiente del lote medial, porque así es lo que me establece a mí que es la fórmula. Valor único por coeficiente esquina, que la única forma de sacar el coeficiente esquina es por la tabla de Balbano, no tengo otra opción, y el coeficiente medial, que acá sí va a ser según lo que yo me parezca que va a ser mejor, la del Tribunal de Tasaciones o la de Fitti y Servini. Está. Luego, como dijimos acá, se multiplica por la superficie total, y llegamos al valor de mi fórmula de mi lote esquina. No sé si quedó alguna pregunta. De todas maneras, subo también esto. Es realmente fácil. Si ustedes van poniendo las referencias, porque acá yo explico y como están atentos, por supuesto que se van a acordar. El asunto cuando ustedes estén solos y digan, ¿qué significa CE? ¿Qué significa F? ¿Por qué la profe puso una F mayúscula y acá me pone una F minúscula? Por eso es que yo les sugiero que escriban frente más frente dividido frente de mayor valor y entre paréntesis pongan económico, no el frente
porque les digo esto porque en los años, ¿no es cierto?, hace 14 años que doy clases, muchas veces los alumnos se equivocan y me ponen acá enfrente de mayor valor, me ponen el frente que tiene mayor cantidad de metros, no el mayor valor de precio. Por eso les hago hincapié en eso, porque es lo que me pasa cuando estoy con los alumnos. Bueno, este sería por un lado entonces la fórmula de Balbano para lote esquina. ¿Qué otra cosa le quería enseñar hoy? Quizás para algunos lo sepan, para otros va a ser repaso, pero es la tabla de Guerrero. No sé si lo vieron en el ejercicio de la carrera. El que lo vio será un repaso, repito, y el que no va a poder profundizar en este caso. Para mí realmente esta tabla es importante. ¿Hay algún valor aproximado de metro cuadrado, por ejemplo, municipalidad o colegio de arquitectos? Perfecto, además de la investigación. Y lo mejor sería la investigación que vos hagas allí in situ, Carolina. Para mí no hay mejor investigación que la que vos hagas in situ. Que realmente para mí me parece muy importante esta tabla. ¿Para qué nos sirve esta tabla de Guerrero? Esta tabla de Guerrero sirve, como está diciendo acá el PowerPoint, para reducir precios. ¿Por qué para reducir precios? Esta tabla de Guerrero voy a utilizar para saber el valor de un lote, pero estamos hablando de un lote urbano siempre, ¿eh? Estamos hablando todavía de lotes urbanos. Pero ¿cuál es la premisa que se tiene? O regla, ¿no es cierto? Que para sectores urbanos, a mayor superficie del precio, a mayor superficie del predio, es menor el precio unitario. Es decir, no es lo mismo si yo tengo que sacar el valor de un lote que, por ejemplo, tiene 1.200 metros cuadrados, a otro terreno en la misma zona, lógicamente siempre estamos hablando de la misma zona, que tiene, por ejemplo, 4.500 metros cuadrados. Entre 1.200 y 4.500, obviamente, hay una diferencia con respecto a la superficie entre uno y otro. Entonces, ¿qué nos dice la premisa o qué es lo que nos dice la regla? Que a mayor cantidad de metros cuadrados que tenga ese terreno, va a ir bajando el precio del metro cuadrado. Entonces, está bien, yo sé que eso sería, ¿no es cierto? A mayor cantidad de metros, menor valor del precio del metro cuadrado de ese terreno. Ahora, el quid de la cuestión va a ser cuánto más le bajo. O sea, yo sé que voy a tener que bajar el precio. Si yo estoy tasando, si yo sé el valor de un terreno de 1.200 metros y tengo que tasar otro que está a 40 metros, en 2.500 metros, y yo sé que va a ser menor el valor del metro cuadrado, pero ¿cuánto menor? Esa es la historia, ¿cuánto menor? Bueno, para eso me viene bien la tabla de Guerrero, para saber cuánto es lo que yo voy a bajar a ese precio de ese terreno. No recuerdo esa tabla, dicen algunos. Bueno, me alegro, entonces ahora vas a poder saber de qué se trata. La tabla de Guerrero es esta, y esta yo creo que no se lo mandé en las tablas digitalizadas, pero no se preocupen porque acá ustedes van a tener cuando yo les mande y les suba también este PowerPoint que les voy a enviar al área correspondiente, al área informática, mañana a la mañana les voy a subir. Entonces, ¿cómo vamos a sacar o cómo se utiliza esta tabla de Guerrero? Por eso les digo, para mí es muy importante porque a lo mejor yo tengo que tasar un terreno en la zona que tiene 25.000 metros cuadrados y el comparable que yo tengo es de 7.000. Yo sé que voy a tener que bajar el valor del metro cuadrado de este terreno de 7.000, no va a ser lo mismo que el valor del metro cuadrado de este terreno de 25.000. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mayor superficie. La cuestión es cuánto más le bajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso?
La fórmula que se aplica es, el coeficiente de reducción será igual a la división del coeficiente del antecedente por el coeficiente del lote a tasar. Y no se empiecen a suicidar, por favor, porque es mucho más fácil de lo que ustedes están leyendo acá. Ténganme fe y van a ver que es una pavada. Nadie se suicida, nadie se va por favor, del aula, ni nadie se va ni me deja sola acá hablando por lo que yo acabo de escribirles acá. Pero realmente esto es muy fácil. El coeficiente de reducción será igual a la división del coeficiente del antecedente por el coeficiente del lote a tasar. Dice Daniel, esta tabla es para uso exclusivo de las grandes ciudades porque en las localidades más chicas puede llegar a valer más proporcionalmente un lote grande a un lote chico. Profe, entonces esa tabla es para los casos que los antecedentes son muy dispares en metros cuadrados en relación a tasar. Sí, puede ser, puede ser. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Vamos a ir a un ejemplo concreto, así ustedes pueden entender y van a ver qué fácil es. Tenemos que tasar un lote de 15.000 metros cuadrados. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Repito, tenemos que tasar un lote de 15.000 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa? El comparable que yo tengo, o el testigo, como dijo un compañero al principio, que está bien también denominarlo así, él tiene un lote testigo de 2.000 metros cuadrados, cuyo valor se comercializa en 890.000 pesos. Bueno, yo sé que el de 2.000 metros se está comercializando en 890.000 pesos. O sea que este de 15.000 metros, yo sé que el valor del metro cuadrado va a ser menor. Volvemos a decir, ¿cuál va a ser la incógnita? Saber cuánto menos va a ser. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero tengo que saber cuál sería el valor del metro cuadrado de mi lote que tengo como antecedente. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a dividir 890.000 dividido 2.000 y ahí voy a saber el valor del metro cuadrado de mi lote comparable. Repito, ¿qué es lo primero que voy a tener que saber? Sacar el valor del metro cuadrado de mi lote comparable. ¿Cómo hago eso? Dividiendo 890.000, en este caso en particular, ¿no? Que es el que tengo acá como lote, como antecedente, dividido 2.000 porque 2.000 metros cuadrados es lo que tiene ese lote. Entonces, ¿qué es lo que voy a saber ahora? Yo ya sé que el valor de mi antecedente es 445.000 pesos, perdón, 445 pesos el valor del metro cuadrado de mi lote antecedente. Listo, ahí dejo un costadito este valor. ¿Qué tengo que saber ahora? Los coeficientes. Entonces, dijimos que el coeficiente de 2.000 metros cuadrados, acá en la tabla me dice, en el lado izquierdo de la pantalla están los metros que tiene. Y del otro lado está el coeficiente o el porcentaje. Entonces, yo sé que de 2.000 el coeficiente es 0,85. ¿Por qué digo 2.000? Porque 2.000 es el terreno del comparable que tengo. Pero lo que yo tengo que tasar es uno de 15.000 metros. Y el coeficiente de 15.000 es 1,30. Repito, el de 2.000, que es mi antecedente comparable, es 0,85. Y 15.000, que es lo que yo tengo que tasar, es 1,30. ¿Qué me decía a mí acá la fórmula? Que tengo que dividir ambos coeficientes. El del antecedente, dividir con el coeficiente del lote que tengo que tasar. Entonces, divido 0,85, dividido 1,30, y me da 0,65. Siempre, chicos, esto también ténganlo en cuenta, siempre voy a poner como primer dato o primer valor el de mi antecedente, o sea, el coeficiente de mi antecedente, o sea, 0,85. Y después a eso es lo que voy a dividir
por el lote que tengo que tasar. Entonces, 0,85 dividido 1,30 me da 0,65. 0,65% sería, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hecho, hace un ratito, habíamos hecho la operación de saber cuál era el valor del metro cuadrado de mi lote, que era incógnita. Dijimos que habíamos dividido 980.000 dividido 2.000, que era los metros que tenía mi comparable, y era 445 pesos el valor del metro cuadrado. Listo, a ese número, a ese valor del metro cuadrado de mi antecedente, lo multiplico por el coeficiente que me dio el resultado de la división de ambos datos que yo tenía. Y el valor que me da es 289,25. Es decir que acá yo llegué al valor del metro cuadrado de mi lote a tasar ya depreciado. O sea, ya castigado por la cantidad de metros que tenía respecto a mi lote comparable. Acuérdense que uno tenía 2.000 metros de superficie y el otro, el que yo tengo que tasar, es 15.000 metros. Y recuerden que yo sabía que es menor el valor del metro cuadrado. La cuestión era cuánto menos. ¿Cómo hice yo ese cálculo? Haciendo la división de coeficientes. Entonces, al resultado de esa división de coeficientes le multiplico por el valor del metro cuadrado de mi lote antecedente, y acá en este caso en particular me da que es 289 pesos con 25 centavos. Entonces, ¿cuál va a ser mi último paso? Multiplicar 15.000, que es el terreno que yo tengo que tasar, 15.000 metros cuadrados, por los 289,25, y me da el valor de 4.338.750. Y si tuviéramos varios comparables, utiliza el que a vos te parezca más conveniente, según tu criterio. Entonces, haciendo esta aplicación, aplicar la fórmula de Guerrero, es lo que llegué a la reducción. ¿Está bien haciéndose un cálculo rápido? ¿Está bien? Sí, porque estoy cumpliendo con la premisa de que a mayor cantidad de superficie de terreno, menor va a ser el valor del metro cuadrado. Y si volvemos hacia atrás, el valor de mi comparable era 445, el valor del metro cuadrado. Y acá yo llegué a 289, entonces ¿voy por buen camino? Sí, voy por buen camino. Pude llegar o pude obtener menor valor del metro cuadrado y seguir con la premisa, ¿no es cierto?, de que a mayor superficie del predio es menor el precio unitario, o precio del metro cuadrado, ¿no es cierto?, sería lo mismo. Entonces, una vez que hice eso, multiplico por la cantidad de metros, que es lo que a mí yo tenía que tasar, y ahí tengo el valor total, que en este caso sería 4.338.750. El PN es precio neutral. PN, precio neutral. No, el PN sería precio normalizado. Perdón que no les di la referencia. Gracias por preguntar. PN sería precio normalizado. Profe, ¿podría volver? Sí. ¿A volver a dónde? ¿A dónde querés que vuelva? No sé quién me está hablando y se cortó, no sé qué me está diciendo. ¿A dónde querés que vuelva? ¿A explicar desde qué parte? Bueno, se fue, me abandonó. Donde dice coeficiente. Ahí está, el anterior.
¿A ese acá? No, la anterior. Ay. ¿Este? ¿El Sí, lote esa. que tenemos que tasar? Bueno, Sí, esa. Muchas gracias. no, de nada. Gracias por no haberte ido, pensé que te habías ido. No entiendo por qué se castiga el terreno con más metros, porque esa es la premisa. A ver, te voy a dar un ejemplo quizás un poco burdo o un poco tonto quizás, pero creo que podrías entender más dándote eso. La premisa es que a mayor cantidad de metros se va bajando el valor, porque es como que compres al por mayor, por decirte. Si vos te vas a una zapatería y te querés comprar un par de botas y te puede salir 5.000 pesos, pero si vas y compras 10 botas, ¿te va a hacer precio? No te va a salir 5.000 pesos cada bota. Se va a reducir el precio porque estás comprando mayor cantidad. Bueno, así también es lo que de alguna forma, perdón por el ejemplo burdo, pero de alguna forma es lo que se interpreta también desde el punto de vista de los lotes. Entonces, o de un terreno. Entonces, a mayor cantidad se puede bajar. Siempre va a depender también, ¿no es cierto?, de la situación en sí. Profe, si tengo una manzana para lotear, ¿primero debo tasar la manzana para conocer el valor del metro cuadrado? Sí, podría ser una de las situaciones, sí, podría ser, habría que ver, siempre digo que uno tiene que ver siempre la situación en particular, ¿no? Yo lo que les hablo desde el punto de vista general, pero siempre se va a tener que ver cada situación en particular. Cada situación en particular se va a tener que ver. Y como para ir cerrando, les cuento una pequeña anécdota muy chiquitita que una vez me pasó, pero es para que ustedes entiendan. Una vez me llaman por teléfono un señor hace unos años atrás y me dice que por favor quiere que le tase su casa, que estás cerca del dique, pasando Calera, por ahí era la zona, y me dice, el señor no quería que yo vaya hasta la casa, y yo nunca taso algo que no veo, y con esto que les voy a decir se van a dar cuenta realmente por qué uno nunca puede tasar sin ver el inmueble. Este señor me dice, tengo un lago que está al frente de mi casa, atrás tengo unas montañas, estoy muy cerquita de la ruta que va a Calera, camino al diquecito, y estoy muy cerca de un lugar que es de rehabilitación, que muchos lo deben conocer de ustedes, que es en el diquecito, estuvo Maradona y demás, ¿no? Entonces él me decía, dígame, martillera, más o menos cuánto vale. No, yo sin ver no voy a tasar nunca nada porque tengo que ver. Pero mire, le estoy contando, tiene adelante un lago, atrás se ven las montañas, mi casa tiene tantos metros cuadrados. Ajá, bueno, pero yo voy a ir hasta su casa y la voy a ver. ¿Qué se imagina uno? ¿O qué se imaginaron ustedes cuando recién les dije que era un lago al frente y atrás las sierras y muy cerca de la ruta, ¿no es cierto? Y del diquecito. Yo me imaginé realmente un lugar bellísimo, sí, tal cual, Mari, un lugar paradisíaco. Cuando voy, chicos, a hacer la tasación, a hacer la inspección ocular del inmueble, por empezar, para llegar hasta la casa del señor, tenía un puente peatonal, y que era muy endeble, que me tenía que ir a agarrar y rezando a unos cuantos rosarios de manera que no me caiga. El olor que aparecía del lago, que me decía él que estaba delante de su casa, era realmente nauseabundo. ¿Por qué? Porque todo el desagüe cloacal del diquecito, de ese lugar que yo les digo que es que muchos lo deben conocer, es un lugar de rehabilitación, creo que se llama así el diquecito, desembocaba y pasaba por el agua donde el señor me decía que era la laguna. Cuando estaba allí viendo la casa y demás, empiezo a ver que siento que temblaba la tierra.
Le digo, ¿y ese temblor, señor, de dónde proviene? Y me dice, no, porque pasa 2 veces el tren de las sierras por acá. Uno a las 5 de la mañana y después vuelve a pasar a las 12. O sea, omitió un poco de info. En realidad, el señor no lo hizo con esa intención de omitir información. Siempre para la persona que está viviendo en su casa es lo mejor porque uno lo ve desde el punto de vista del sacrificio con el cual hizo esa casa, ¿no? Cuando le pido los títulos de la casa y demás, no tenía título, era una posesión, o sea, estaba todo mal, ¿se entiende, chicos? O sea, si yo agarraba y le decía, ah, bueno, está cerca de un lago, qué bueno, cerca de la ruta, yo quizás iba a decirle un valor, pero nada que ver, no condice con la realidad. Porque este señor no tenía auto, o sea que si quería tener en el día de mañana un auto, iba a estar siempre en la ruta. Si este señor se enfermaba y quería que venga el 107 o no sé, una ambulancia, le iban a tener que pasar por ese puente peatonal endeble. O sea, tenía muchas cosas negativas, muchos factores negativos. ¿Se entiende? Pero él cuando habló, varios de ustedes me pusieron, sí, uno se hace toda una imaginación y dice, sí, está hermoso, un lugar bellísimo al lado del lago. No me mintió, ojo, el lago estaba atrás las montañas, las sierras, estaba muy cerquita de la ruta, no me mintió, pero hay que ver en qué forma estaba. Todas las cosas que flotaban en el laguito mientras yo caminé, imagínense. Entonces todo eso eran cosas que uno tiene que ir castigando, tiene que ir depreciando. Y encima no eran títulos perfectos, era una posesión que este señor tenía. Por supuesto que influyen muchísimo en el precio los derechos posesorios. Influyen muchísimo porque no estamos hablando de títulos perfectos. Y los derechos posesorios sí, podés obviamente, que se venden, sí, se venden, pero yo siempre digo que me parece a mí como si fuese una bomba que puede estallar, porque no sabemos cuándo puede venir realmente un nieto o alguien que tenga derechos sobre ese inmueble y la persona que compró, ¿qué pasó? Entonces eso siempre va a bajar. Por empezar, si vos compraras un lote que son derechos posesorios, no te sirve el día de mañana para utilizarlo como garantía para un préstamo, por ejemplo. Ningún banco te va a dar un préstamo si tiene esas características ese inmueble. Entonces va a influir y sí, y va a influir negativamente y sí, influye negativamente. Sí, yo también pienso lo mismo. Es como algo incierto, que no sabes, es lo que yo digo, una bomba de tiempo que no sabes en qué momento eso va a estallar una bomba. Ahora, perdón si por ahí me fui un poquitito del tema y les conté esta experiencia en particular, pero es para que ustedes vean que alguien puede llamarlos y decirles, siempre le van a pedir que tasen, no, pero decime cuánto vale. Yo nunca doy un valor sin ver. Primero porque tengo que ver el entorno, tengo que ver el estado de la casa. Por más que me diga que hace un año tiene la casa, a lo mejor está hecha, sí, tiene un año la casa, pero está hecha con materiales de construcción de baja calidad y tiene grietas y tiene humedades. Entonces que tenga un año de antigüedad la casa no quiere decir que va a estar en perfecto estado. Entonces nunca, eso es una sugerencia que yo les doy, ¿no? Nunca tasen algo sin ver, porque se pueden encontrar con muchas sorpresas, como con la sorpresa que yo me encontré. ¿El señor me mintió? No me mintió. Tenía el lago, tenía cerca de la ruta, tenía todo. Pero el olor que tenía, las cosas que flotaban porque el desagote del diquecito iba todo para allá, cochera no existía, o sea, sí o sí tenía que ser por esa senda peatonal para ingresar a la casa. Y encima, sin títulos perfectos, realmente se depreció muchísimo. Y si yo no iba y no miraba y no hacía la inspección como tenía que ser de forma responsable esa inspección ocular, y me llevaba por los dichos de él, hubiese realmente cometido un grave error.
Me parece que ir hace que podamos dar un precio con un criterio más concreto. Sí, por supuesto que sí. Aparte es darle también seriedad. Yo nunca, así yo supiera el valor del metro cuadrado que se está en la zona comercializando, no. Uno siempre tiene que hacer un estudio, ¿no es cierto?, personalizado. Cada inmueble no es igual que el otro, porque cada uno puede tener características diferentes a otro. Entonces lo ideal es ir directamente y hacer esa inspección y nunca dar un valor sin antes haberlo visto, porque estaríamos cometiendo un error y desde mi punto de vista no seríamos buenos tasadores. Aparte sería, qué fácil, lo llamé y me dijo, che, tengo una casa en Barrio General Paz, decime cuánto vale. No, pará, tengo que ir, tengo que ver en qué zona está, tengo que ver el estado, tengo que hacer un estudio de mercado. No es así nomás. No me parece, si bien muchos lo hacen, bueno, es criterio de cada uno, yo soy de las personas que no me parece ser un tasador responsable, dar un precio así a boca de jarro, como se dice, sin hacer un estudio pormenorizado del inmueble en cuestión. ¿Estamos? Me parece más profesional, pienso como usted, por supuesto, es mucho más profesional también, o si no, vamos a suponer que por la tasación le cobramos 7.000 pesos, vamos a suponer, le estoy dando un ejemplo nada más, y resulta que me llama Campana Maxi y me dice, bueno, Ángeles, mira, tengo la casa en General Paz, decime cuánto vale, y en General Paz está más o menos, por decirte, el valor del metro cuadrado, no sé, 15.000 pesos. Y te cobro 7.000 pesos. Por decirme eso me cobraste 7.000 pesos. O sea, no estamos jerarquizando nuestra profesión también. Yo también lo veo desde ese lado. Entonces, bueno, hagamos como tiene que ser, presentemos, aunque sea un informe, si lo que quiere es no presentarlo desde el punto de vista de un banco y es algo que quiere para él nada más, para saber cuál es el precio, hagamos las cosas como corresponde, porque es una forma también de jerarquizar nuestra profesión. No es, decime cuánto es, no, tengo que ir, ver dónde está ubicada, cuál es el entorno que tiene, y todo es muy relativo, porque a lo mejor, otra cosa, a lo mejor veo una casa y resulta que está al lado de una escuela. ¿A ustedes les parece que el estar una casa al lado de una escuela valoriza o disminuye el precio? Algunos me van a decir que valoriza y otros me van a decir que disminuye. Y para mí disminuye un poco, chicos, porque estamos hablando de que si tengo una escuela al lado, estamos hablando de que cada 20 minutos va a ser los ruidos de los alumnos, del recreo, del timbre, de recreo, los gritos. Si yo quiero sacar el auto, no voy a poder porque van a ver siempre los autos de los papás que están esperando. O sea, es muy relativo. Y otro puede decir, no, pero está al lado de la escuela. Y es muy relativo, chicos. Por eso digo, cada cosa tenemos que ir y ver, lo mismo que sea una comisaría. Si pones una librería, sí, te viene de 10. Se te viene bien, pero si está al frente o al lado, o a una cancha de fútbol también, por eso hay que ir y ver cada cosa en particular. En particular. Si yo tengo una comisaría al frente, ¿me valoriza? Y quizás uno puede decir, no, más seguridad. ¿Qué más seguridad? Toda la cantidad de los autos secuestrados por los policías que están ahí al frente de mi casa, y no es que va a ser muy bueno, o que tengo una parada de colectivo en la puerta de mi casa. Tampoco va a ser positivo. Tampoco va a ser positivo porque va a estar siempre gente en mi casa, siempre... ahora, si tengo un kiosquito, o se me ocurre poner un kiosquito para vender y cargar la tarjeta y demás, bueno, ahí podríamos ver. Pero por eso les digo, hay que ver en particular el objeto que vamos a tasar, para poder ver y darle una plusvalía o un castigo a ese inmueble. ¿Estamos? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Lo mismo que tener al lado del hospital, también, Daniel, tal cual, así es. Hay que ver, por eso, nunca tasen algo sin ver. Tenemos que ir y ver el entorno. Si queremos ser buenos tasadores, hay que ver todo. Tenemos que ver todo el entorno. Hasta acá llegamos, yo mañana subo esto,
Y voy a pedir también que todas las otras, los otros PowerPoint también ya suban para que ustedes puedan tener acceso a eso, chicos. Espero tengan una muy buena semana y nos vemos el lunes que viene. Que tengan un buen día.